Aquí seguimos transmitiendo. Tuvimos aquí una interrupción. Entonces estamos hablando, Juan, sobre el propósito, ¿verdad? Como el propósito cambia ese aspecto de nuestras vidas en que cuando nos falta nos trae esa desesperanza, ¿verdad? Claro. Y sin embargo, cuando lo tenemos, nos lleva completamente a lo opuesto, ¿no? A esa esperanza, ese poder ver hacia el futuro, poder ver el día a día, el podernos levantar con ese ánimo y ese entusiasmo de poder lograr y poder tener. Y entonces fíjate que dentro de los 5 beneficios que podemos hablar, que nos da tener una vida con propósito, se encuentra darle sentido a nuestra vida. Cuando nosotros no tenemos un propósito, es como si nuestra vida estuviera con mucha falta de esperanza. Exacto, sí. Y es entendible porque si te pones a pensar, si tu vida no tiene propósito, si en realidad no hay un propósito definido, no hay algo que verdaderamente te mueve y te lleva a eso, pues todo va a terminar, ¿no? De pronto tus hijos van a crecer, en el trabajo llega un momento que te retiras. Como que todo se pudiera acabar cuando no tenemos un propósito superior. Exacto, si ese propósito superior no existe, pues entonces nos vamos a sentir limitados, ¿no? Y eso, el aspecto de tener propósito, ese es lo primero que nos da a nosotros, ¿verdad? Es ese sentir del propósito mismo, como nos da ese incentivo, ¿verdad? Claro, inclusive Rick Warren en su libro de ¿Para qué estás aquí en la Tierra? Me encanta porque nos dice que el tener una vida con sentido, es decir, una vida con propósito, nos llena de esperanza, y que la esperanza es igual de importante que el agua y que el aire para vivir. Que cuando tenemos esperanza, la tempestad, los conflictos, las circunstancias que se nos van presentando se hacen mucho más llevadera que vivir una vida sin propósito, ¿no? Claro. Y fíjate, para que tú veas que es curioso el nombre del libro, si le puedes repetir el nombre. Fíjate que es Rick Warren y se llama ¿Para qué estoy aquí en la Tierra? Y es un libro que te lleva a descubrir en 40 días cuál es el propósito que tienes tú como persona aquí, para qué has sido creado, y entonces te va guiando para que lo vayas descubriendo. Otra cosa que nos da la vida con propósito, es el sentido de la vida que nos da esperanza, asimismo nos da un significado, da un significado de nuestra existencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado en conferencias, en libros, en diplomados, en todo, que lo importante, lo que realmente te va a dar valía, no es el hacer o el tener, sino el ser en sí mismo? Porque tú puedes hacer 1000 cosas, puedes adquirir muchas más, y sin embargo sentirte vacío, porque no hemos encontrado una razón de mi existencia, de mi ser, para qué he sido creado, para qué es importante que yo siga viviendo. Hace como un par de años yo le comentaba a Juan Carlos que di una conferencia a un grupo de personas, de mujeres que son viudas, donde hay mucha falta de momento, de que se me ha perdido el camino, la guía. Ahora sí que hacia dónde voy cuando he perdido a la pareja. Y yo me centré mucho en comentarles en esta plática que independientemente con quién vayas acompañado en la vida, de tu pareja, que en algún momento puede uno estar, de tus hijos que pueden crecer e irse de casa, puedes o no tener una profesión y perder un trabajo, lo que sea. Exacto. Cuando tú encuentras un sentido en ti mismo, cuando encuentras tu propósito de tu existencia, tú ya tienes un para qué. Levantarte el día siguiente te llena de esperanza, de ilusión. Y es una vez más lo que estábamos hablando, te da sentido, a levantarte, ¿verdad? mucho más rápido que cuando no encontramos un propósito en nuestras vidas. Sí, porque ya ahí ahora la vida tiene sentido.
Si la vida tiene sentido, por el propósito este que le has dado, pues entonces tienes esperanza. Claro, Si y lo tienes estábamos... esperanza, ya no te sientes como que lo contrario, ¿no? La desesperanza, el desespero, la angustia. Por eso vemos un mundo hoy que vive en una desesperación silenciosa. ¿Por qué desesperación silenciosa? Porque aparentemente encontramos un mundo lleno de mucha diversión, de mucha fiesta, de mucho entretenimiento, de mucha, todo lo que hoy podemos hacer, ¿verdad? Lo que podemos encontrarnos, y sin embargo encontramos nuevamente índices cada vez mayores de todo esto que les comentábamos, de suicidio, de enfermedades, de ansiedades, de ataques de pánico, todo esto, ¿no? Exacto. Entonces, para nosotros es totalmente necesario descubrir cuál es el propósito de nuestras vidas. Estábamos viendo, Juan Carlos y yo, un video de Viktor Frankl, que le estaban haciendo la entrevista. ¿Te refieres a ese? Me refiero a ese, y me encanta, porque le preguntan a él que si él puede tener la respuesta del por qué a mí me está pasando esto. Y él da una respuesta maravillosa, que es: ni yo lo sé, ni lo sabe ningún científico. Lo importante no es lo que nos esté sucediendo. Exacto, sí. Sino el propósito de lo que le pones a ese hecho por el que estás pasando. Y habla que la desesperanza es el sufrimiento menos el propósito. Imagínate. Y lo que tú acabas de decir, ¿no? Es el propósito que tú le pones, ese propósito que tú le pones a... Perdón, pero es que me estaba... el propósito que tú le das a lo que pasa. Una cosa curiosa es que escuchamos mucho la frase, y yo siempre he tenido como como que no me gusta la frase de todo pasa por algo, ¿verdad? Es muy común que escuchemos eso. Todo pasa, es el sentido que yo tengo, no es que las cosas no pasen, ¿no? Las cosas sí pasan. Ahora, el decir que pasan por algo, si tú no le das el propósito a lo que te sucedió, si tú no se lo das, tú no le pones ese propósito, entonces simplemente pasó. Eso, hace un rato que estábamos planeando esta plática que estamos haciendo con ustedes, me encantó lo que dice Juan, porque se me hace de un gran valor. Estamos tan acostumbrados a decir, ¿cuál es la frase? Las cosas pasan por algo. Las cosas pasan por algo, y las cosas pasan por algo, y dice Juan, no, las cosas pasan. Ahora, ese algo se lo vamos a dar nosotros con ese propósito. Y es no tomar responsabilidad, porque cuando nosotros decimos las cosas pasan por algo, estamos como tirando al aire a ver quién agarra la responsabilidad de por qué pasó. No, la responsabilidad es tuya y es mía y es tuya. De decir, bueno, si me pasó esto, pues yo tengo la responsabilidad de darle un propósito de por qué. ¿Qué tengo que aprender de esto? Estabas mencionando el caso, por ejemplo, de las enfermedades. Qué Exacto. diferente es cuando frente a una enfermedad, que le pongas o no le pongas propósito, le estás viviendo. La estás viviendo. Eso ahora, es que si le pones propósito, puede ser testimonio para los demás, te va a ser más llevadera la enfermedad, a pesar del dolor. Puedes encontrar la paz en el medio de la enfermedad, ¿no? Porque no lo estoy hablando por, ¿sabes? Vas a decir, bueno, tú lo te vas a encontrar por la salud. No, es que yo lo he visto. Yo he visto en enfermos de los dos tipos, los enfermos que le dan un propósito, le dan un propósito a lo que están pasando, y qué diferencia como viven el resto de esa enfermedad, ¿no? Claro. Y son la gente esa que vienen a visitar, y estoy recordando una persona específica ahora, que lo venían a visitar y a orar por él, y la gente salía llorando y salían tocada con el mensaje que se llevaban de esa persona. Y tú dices, bueno, ¿cómo le hizo? ¿Qué diferencia hay? Porque hay muchos de la misma tipo de enfermedad no están pasando lo mismo. Y yo creo que es parte de lo que platicábamos anteriormente, de que no es cuestión de si estás pasándolo, si hay cosas pasando buenas o malas, porque en los dos casos nosotros podemos, la verdad, que estar experimentando cosas buenas y malas. O sea que no es esperar que no esté pasando por circunstancias difíciles. Tú hace rato dijiste una frase que me impactó. No estoy bien porque lo tengo todo. No estoy bien porque lo tengo todo. No. Porque lo tengo todo
No, es eso, porque lo tengo todo, no estoy bien. No es eso, no, lo que me lleva a estar bien no es tenerlo todo. ¿Ves? Yo estoy bien y por eso lo tengo todo. Porque desde la perspectiva de cuando uno está bien, cuando uno encuentra esa satisfacción en la vida, cuando encuentra uno el propósito de vida, entonces todo lo demás se empieza a dar. E incluso las circunstancias negativas, las circunstancias que te están pasando, eso que te puede estar sucediendo a ti, que me está pasando, puede suceder a mí, que no puede suceder a todos, pues lo podemos pasar con gozo. Y eso es un concepto que a veces es difícil de comunicar, porque pensamos que las circunstancias son las que controlan si yo me siento bien o mal. Y tú me estabas comentando hace un rato que cuando tienes un propósito en tu vida, como que te adecuas a las circunstancias o adecuas las circunstancias a ti, o o sea, ¿cómo lo estabas explicando? Cuando tú le das el propósito de por qué yo estoy pasando, yo soy el que lo estoy diciendo, no me estoy preguntando por qué estoy pasando por esto, sino yo estoy diciendo, estoy pasando por esto, ¿cómo yo le voy a sacar provecho? Entonces le saco un propósito, le doy un propósito. En el mismo video eso que estábamos viendo de Víctor Frankl, él le preguntan, bueno, danos un ejemplo de esto, de una persona que vive su propósito, y él hace el cuento, ¿no? Del muchacho, que tiene un atleta que en un clavado se parte la nuca, se parte el cuello, queda paralizado. Del cuello para abajo. Y él escribe a Víctor Frankl y le dice, yo terminé, o sea, no quiero dejar de estudiar, quiero terminar mis estudios para poder llevar el mensaje, él cambia los estudios a psicología, para llevar el mensaje de que uno sí puede vivir a pesar de no las encontrarse con los recursos físicos necesarios más para, siendo un para atleta, moverse, ¿no? Más siendo un atleta, no una persona sedativa, ¿no? Sino que es activa, muy involucrada en lo que hacía. Y él le escribe, y Víctor Frankl cuenta que 2 años después él lo invita a Alemania a que participe en una conferencia con él, y él da el mensaje ese del propósito que él tiene en su vida, ese propósito de comunicar ese mensaje a los demás, de darle esperanzas a aquellos que les falta algo o que se sienten que les falta algo, y ese cambio que da. Y lo único diferencia fue lo que nos dice Víctor Frankl, él le dio propósito a su vida, le dio propósito a eso que le pasó, a esa circunstancia él podía, por la que pasó, exacto, por la que estaba pasando. Podía haber dicho muy fácilmente, todo pasa por algo. No, él no dijo todo pasa por algo, él dice, esto pasó y yo voy a darle un propósito a esto que pasó, y se dedicó el resto de su vida a animar, a llevar el mensaje a los demás de esperanza, de que sí se puede, de que a pesar de la circunstancia nosotros sí podemos lograr y podemos hacer, ¿verdad? Por supuesto que encontramos personas que a pesar de la adversidad son capaces de sobreponerse, de encontrarle un sentido a esa situación trágica. El segundo beneficio que... Como nos dice José Antonio, que la diferencia es la reacción que tenemos o que le damos a lo que nos pasa. Eso es a lo que yo estoy hablando. La diferencia es el propósito que le ponemos, ¿verdad? El propósito que le ponemos no solo a lo que nos pasa, sino a nuestra vida en general. Y entonces el primer aspecto de esto, lo primero que nos da el tener propósito, es que nos da sentido a la vida. A todo lo que hacemos le da un sentido. Y qué maravilloso es levantarte por la mañana con un sentido. Yo le decía a Lore, ahora que volvíamos de vacaciones, decía, uno escucha mucho las personas que regresan de vacaciones y vuelven con angustia, vuelven con cierto... desagrado, dejar el tiempo ese rico de vacaciones, de vacaciones, ¿no? De volver. Y por curiosidad le pregunto a Lore, ¿tú estás experimentando eso? Porque a mí me fascina el estar averiguando este tipo de cosas. Le digo, ¿tú estás experimentando eso, ese volver a casa después de estar un mes fuera de vacaciones, estar con familia y estar con todo eso? Y la verdad que nos miramos los dos y decimos, en lo absoluto, nos levantamos esta mañana con un ánimo impresionante, con un deseo increíble, porque nosotros tenemos propósito más allá de simplemente o unas vacaciones, o simplemente el trabajo, incluso podría ser al revés. Cuando llegamos a Puerto Vallarta no te puedo decir, ay, qué lástima que no puedo estar trabajando. No, la verdad que no, estaba aquí. O estar preocupado por estar aquí, ¿no? Es decir, sí, a cada circunstancia, a cada actividad, a cada tiempo darle un propósito. Darle un propósito y de pronto cambia porque le da sentido a tu vida, ¿verdad? Completamente. Y entonces, Lore, estamos hablando de la segunda parte, ¿no? ¿Qué es lo otro que nos da
este propósito? El segundo beneficio que nos da tener una vida con propósito es que encontramos una vida mucho más simplificada. Es decir, cuando nosotros tenemos un propósito en nuestras vidas, lo que va sucediendo es que nos vamos alineando con este propósito. Exacto. No solamente en lo que pensamos, en lo que hacemos, sino también en lo que sentimos. Y nos vamos como liberando tanto de personas como de actividades que no nos permiten estar avanzando hacia ese propósito. Como que nos detienen, ¿verdad? Como que es una carga. Tenemos una carga. Y cuando tenemos propósito, pues la vida se simplifica porque de pronto empiezan a caer esas cosas, ¿verdad? Como que lo que no es importante, no es importante. Lo que sucede es que cuando tenemos una vida con propósito, encontramos que nuestra vida se simplifica y vamos dándole un mayor, vamos descubriendo el valor de lo esencial. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a nuestro propio propósito. Ajá. Entonces las cosas empiezan a tener un mayor significado en lo que queremos hacer o una menor importancia, y me voy deshaciendo de esas actividades que no necesariamente son actividades no saludables por nosotros. Exacto. Sino que no están alineadas. Están alineadas. Son otras cosas lo que nos mueven, ¿verdad? Son como unas cosas por otras, porque Exacto. qué rico pasarla, por ejemplo, con los amigos, en la fiesta, en la diversión, todo esto. Sin embargo, estábamos platicando nosotros que tener un propósito te hace ser selectivo. Es decir, nosotros hemos decidido compartir con amigos ya cierto tiempo de nuestra semana, porque tenemos un propósito, por ejemplo, platicando en lo laboral, que es sacar nuestro programa, hacernos más presente, tener preparado nuestro tema, todo lo que conlleva esto, ¿no? Ahora, que si nosotros nos dedicamos a estar presente en la vida social un 80%, no es que no sea rico, es que no se alinea con nuestro propósito, ¿no? Y es lo que dice, se simplifica. ¿Por qué se simplifica? Porque cuando ya tú lo tienes y sabes lo que es, pues es fácil decir que no, ¿verdad? Es más fácil vamos priorizando, vamos dándole prioridad a nuestras actividades. Y curiosamente, Lore, una de las cosas que pasa es que, y eso lo escuchamos mucho, no, a fulanito le va bien en todo, se mueve, como que fluye, como que, y lo que pasa es que cuando le damos propósito, la vida se nos simplifica y de pronto todo empieza a moverse más rápido. Y claro, porque es que hemos descartado muchas cosas que nos están impidiendo o nos están quitando de la ruta esa que nosotros llevamos hacia eso que deseamos, ¿no? Hacia ese cumplir del propósito. Es importante que te preguntes si las actividades que estás realizando en todos los aspectos de tu vida están siendo alineadas con aquello que tú deseas, con aquello que tú quieres. Pregúntate quién guía tu vida, qué guía tu vida, cuál es el motor que te hace... Que te mueve, que te motiva. Que te mueve ese día para vivirlo, para que vayas encontrando respuestas y vayas descubriendo si has encontrado tu propósito, que es algo indispensable para que encontremos esa plenitud, esa paz interior que todos estamos buscando. Sí, y yo creo que hay una parte interesante que yo te escucho a ti decir con tus pacientes y que tú mismo me has contado de tu propia vida, de el decir, bueno, cuando todo se acabe, todo eso que yo estoy haciendo, criar a mis hijos, tener el esposo, o mi trabajo, todo eso, si eso deja de existir, ¿tienes propósito aún? Claro. Oye, qué pregunta más fuerte esa, porque como que de pronto nosotros le damos el propósito, por ejemplo, al trabajo, no, porque tengo que mantener a mi familia, y el propósito de que lo hacemos es como un propósito que, bueno, y si no tienes la familia, entonces, ¿seguirías trabajando? Y fíjate ¿Qué es lo que te... Precisamente, Juan Carlos, el día de hoy nos encontramos una persona y me dio mucho gusto escuchar que su esposo está por celebrarse como diácono. Ordenarse como diácono. Y dice ella que es como una segunda etapa de la vida de su esposo, un propósito que ha encontrado hoy a partir de los 65 años, decir... cuando se va a jubilar ya, ¿no? Puedo poner un poquito en mi trabajo laboral, como en tiempo de jubilación, sin embargo mi propósito de vida sigue. Exacto. Yo voy a darme hacia los demás de esta forma. Entonces es cuando tú te preguntas
si alguna vez esa persona se va a sentir cansada de levantarse al día siguiente. No, pues claro que no, porque la energía y no importa la edad, ¿verdad? Claro que no. Lo que sucede cuando se tiene una vida con propósito es que la energía se potencializa, la energía se utiliza de una forma tan productiva que va generando más energía. El trabajo que nos cansa es el trabajo que no nos da una satisfacción como dice personal. Toño lo dice, el vivir sin propósito es como una muerte en vida. Totalmente. Yo creo que es eso, es tenerte que levantar todas las mañanas sin un propósito, saber que se va a repetir el mismo día, como que qué angustia, ¿verdad? Claro, por eso Rick Warren nos dice que la tragedia más terrible no es saber que vas a morir, sino vivir sin propósito. Exacto, precisamente por esto, porque es como sobrevivir nada más. Sí, y como nos dice el ver las pequeñas cosas, ¿no? Dice Toño, a mí lo que me gusta es ver las pequeñas cosas, como que enfocarme en las cositas y disfrutar todo, ¿no? Y eso es lo que nos va a dar a nosotros propósito en cada momento, ¿no? Que vivamos el momento, que no esperemos al futuro a que a nosotros nos venga ese momento donde podemos disfrutar. No, ahora sí puedo cumplir el propósito porque ya acabé con mis hijos, ya acabé con el trabajo, ya estoy retirado, ahora sí. No, sino es que desde ya empezar a preguntarte qué es lo que me mueve a mí, cuáles son los recursos, qué es lo que yo estás tengo. diciendo de disfrutar cada momento. Mucho se está escuchando en estos momentos, lo vemos en videos, en diplomados, en libros, sobre la necesidad de estar más presente en el aquí y en el ahora para poder disfrutar más de nuestras vidas. Y yo pongo de ejemplo a Juan Carlos ahorita que tomábamos la carretera para dirigirnos a Puerto Vallarta, nos íbamos por Guadalajara, pasamos por Tequila y wow, la capacidad de Juan de estar en el aquí y en el ahora para poder disfrutar qué paisajes. Es que es impresionante, ¿verdad? Lo que nos perdemos. Curioso, pero tú dices el disfrutar, o sea, este trayecto, porque la verdad que México tiene unas vistas que es impresionante, ¿verdad? Pero saliendo de aquí para llevar a José al colegio, me encuentro con esos cerros, nosotros que vivimos aquí en Monterrey, pero sí te encuentras a personas que no observan esos cerros en el mismo trayecto en el que tú vas. Entonces nosotros, ahí, en ese camino de ir a la escuela, en ese camino de ir a otra ciudad, por medio de las carreteras, tú le puedes poner el propósito de disfrutar el paisaje, de comunicarte con tus hijos, de ir hablando de cierto tema, es decir, ese propósito. Haciendo familia, ¿verdad? Haciendo familia es ponérselo en todas las áreas de nuestra vida y lo que vamos a ir encontrando es una mayor satisfacción en cada momento que estamos viviendo. Un saludo a Gema de República Dominicana, un gusto saludarte igualmente. Gema nos saluda y nos dice: qué bueno, Juan, saber de ti una vez más, verte feliz, son excelentes los dos. Muchas gracias. La verdad que nos encanta comunicarnos y contactarnos con personas de diferentes lugares, ¿no? Nicaragua, desde México, desde República Dominicana. Y estas son las maravillas de la tecnología de hoy. Queremos ir cerrando el programa porque hoy vamos a cubrir dos áreas nada más. Es el darle sentido a la vida. Dos beneficios de tener propósito, de tener una vida, ¿verdad?, con propósito es que tenemos un sentido. Le da sentido a la vida, ¿verdad? Un sentido a la vida que nosotros creemos que es una de las grandes razones por las que muchos jóvenes y adultos llegan al suicidio. Exacto. Estuvimos recientemente en una charla, un profesor muy conocido aquí en Monterrey, Jesús Amaya, Jesús Amaya nos cuenta de una nota de suicidio que deja un joven y pone: me suicidio porque mi papá no me dio el iPad y iPhone que yo quería. Yo digo, wow, qué falta de propósito, ¿verdad? Qué vacío tan grande. Qué vacío, ¿no?, existe. Y de pronto nos tenemos que preguntar nosotros, ¿qué le estamos pasando a nuestros hijos? ¿Qué valores le estamos pasando para que ellos se den cuenta que hay propósito más allá de la tecnología, de la diversión, del no aburrirme, que hay
que hay algo que va más allá, Una que de las formas trasciende, que ¿no? podemos transmitir a nuestros hijos para alejarlos del suicidio, de la depresión, de la ansiedad, de los vicios, no solamente a nuestros jóvenes, sino a las personas de nuestro entorno, no importando la edad, es ayudándolos a que entiendan en poner un sentido en sus vidas, encontrar Exacto, un propósito. propósito. ¿Para qué existo? Sí. Nosotros tanto nos impactó que tenemos un programa que es Jóvenes con Propósito y surge, ese programa lo creamos nosotros porque vimos esta necesidad, nos estamos encontrando en una sociedad donde el joven no tiene ese propósito y entonces pues como que qué vacío, ¿a dónde lleva ese joven? Dice Antonio que lo que importa es ponerle sabor a la vida, y esa frase, ¿no? Ponerle sabor, y yo digo que lo que estamos hablando cuando decimos vivir la vida con sabor, es vivir una vida con propósito, ¿verdad? Es una vida con propósito, es una vida llena de esperanza, de ilusión, wow, quiero que mañana levantarme porque fíjate que ya tengo tantos planes y así. Y la segunda, el segundo beneficio de tener una vida con propósito, entonces es que nos simplifica nuestra vida, más allá de pensar que nos los va a complicar, no los va a simplificar, nuestras decisiones se van a basar ahora ya en referencia a nuestro propósito, vamos a poder administrar mejor nuestro tiempo, aprovechando el camino en el que veníamos Juan Carlos y yo ya de regreso, que veníamos por la carretera de Zacatecas, ya por otro lado. Veníamos hablando de nuestras diferentes áreas que se les vamos a ir comentando, ¿verdad? Entonces veníamos diciendo, oye, ¿qué queremos hacer en lo físico? ¿Qué vamos a hacer en lo social? Ahora, ¿qué vamos a hacer en lo laboral? ¿Qué vamos a hacer para la familia? ¿Qué vamos a hacer en términos de pareja? Es decir, le vamos a poner un propósito a cada una de nuestras áreas, a cada una de nuestras actividades. ¿Y qué pasa con esto? Simplificamos nuestra vida y encontramos una mayor satisfacción. No, y llegamos, a mí me es curioso porque llegamos con una energía impresionante de poner en práctica todo esto que conversábamos en la camioneta en el viaje, ¿verdad? Todos los planes que tenemos, todo lo que queremos hacer, todo lo que hay, como que tienen un propósito detrás, es algo que queremos lograr. Pues entonces el ánimo que nos da, yo no sé tú, pero yo me siento, tú sabes, con tanta energía de hacer lo próximo, de prepararnos, de preparar los programas que estamos haciendo, de lanzar otros programas nuevos que tenemos, porque nuestro propósito es, y es curioso, y yo creo que es parte de lo que les decía anteriormente, no esperé a tenerlo todo para estar bien, ¿no? Sino, yo estoy bien y Dios me ha ido dando todo. Y yo creo que Lorena es una de esas cosas que vino a mi vida que, vaya, estoy tan agradecido, pero yo creo que nunca hubiera llegado si yo no hubiera estado bien primero, ¿verdad? Si eso no hubiera estado, eso no hubiera existido. Y precisamente primero, de lo que está diciendo Juan Carlos, antes de estar buscando en el exterior esa pareja que no ha llegado, o ese trabajo, o es aumentar nuestro ingreso, te recomendamos que veas primero quién guía tu vida, que cheques, que observes si has descubierto tu propósito, que encuentres una satisfacción contigo misma, contigo mismo, y posteriormente vibrando en esa frecuencia, así lo expresamos, es la frecuencia en la que todo tu alrededor, ¿no? Va a empezar a fluir, ¿verdad? Y a donde iba con eso es que no solo me trae una pareja, sino una pareja que tiene la misma pasión por las mismas cosas que yo, que trabajamos en lo mismo, que nos despertamos en la mañana y estamos ya listos para comenzar el día en la misma onda, ¿verdad? En la misma frecuencia, como tú decías. Sí. Y yo creo que eso viene cuando hacemos nuestro trabajo primero. Muchas personas quieren estar bien después que tienen la pareja, quieren estar bien después que tienen el dinero, quieren estar bien después que tienen el empleo. Y lo que descubres es que eso no es así. No es así. Hay algo ahí que nos lleva a estar bien con nuestro mundo interno, y todo lo externo va a agarrar su alineación contigo, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta, vamos a estar ya de forma constante aquí con ustedes, martes y jueves, y con nuestras pequeñas cápsulas
queremos sacar pequeñas cápsulas de este material que estamos dándole. Como en síntesis, ¿verdad? Sí. Bueno, ya lo irán viendo, ya irán descubriendo cuál es nuestra estructura de programa. Promuevan, denos, no solo denos like, sino que hagan comentarios, denos comentarios sobre lo que creen del programa y demás. Compartan nuestros videos para que puedan... Parte precisamente de nuestro propósito es transmitir nuestra experiencia, transmitir las herramientas que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestras vidas, el transmitir que sí se puede obtener lo que deseamos. Mi propósito es ser feliz, dice Antonio, y te digo, y voy tras él día a día, y yo te digo que, créelo o no, hace mucho tiempo que ese fue uno de mis propósitos. Él se lo comentaba hace unos días a Luis Daniel, ¿no? Sí. Que Juan Carlos dijo una vez, a partir de hoy, decido ser feliz y es independientemente, una decisión, ¿verdad? y eso es impresionante cuando uno toma esa decisión. Y la verdad que entonces, pues, adelante, te reto a que sí, sé feliz porque sí se puede, porque Dios nos ha dado eso, Dios nos ha dado esa bendición de nosotros poder ser felices, porque es una decisión, es igual que amar, son decisiones que podemos tomar, ¿verdad? Entonces, encantado de estar con ustedes. Queremos compartirles 3 beneficios más del propósito y vamos a hacerlo el próximo martes. El próximo martes, a esta hora, vamos a estar transmitiendo cuáles son los otros 3 beneficios de una vida con propósito. Gracias y bendiciones a todos. Muchas gracias.